Siria es un país que ha estado en la mira desde hace un par de años, por la guerra que en efecto se está viviendo ahí desde hace un par de años, pero sobre todo últimamente por los dos ataques que ha habido, el ataque químico y la respuesta de Donald Trump a ese ataque químico. A la luz de esto anda circulando en las redes sociales una cita bíblica en la cual muchos dicen era esto una profecía del profeta Isaías tan clarísima. Y quiero, por lo tanto, explicar dicho texto con argumentos de la historia y de la Biblia. El texto en cuestión es Isaías 17, versículo 3 al 4. Isaías 17, versículo 3 al 4, en donde dice lo siguiente: todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. ¿Se está refiriendo este texto a la actual Siria? ¿La Biblia predijo los ataques de Donald Trump? La respuesta simple es no, pero quiero no decírtelo de una manera simple, sino explicártelo, y para esto tenemos que analizar el contexto. Lo primero es, estamos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo muchos profetas y muchas profecías. La gran mayoría de profecías del Antiguo Testamento ya se cumplieron. La más grande profecía del Antiguo Testamento era la venida de un Mesías, y es lo que conocemos ahora como a Cristo, a Jesús, lo que dio origen al cristianismo. Esa era la mayor profecía del Antiguo Testamento y muchos profetas lo predijeron. Por lo tanto, la más grande profecía ya está cumplida y la gran mayoría de profecías ya se cumplió. Eso es lo primero, que estamos en el Antiguo Testamento, este texto, y la gran mayoría de profecías ya se cumplió. Segundo, ya que estamos hablando del texto de Isaías 17, 3 al 4, tenemos que ver el contexto de este libro. ¿Quién es Isaías? Isaías es uno de los profetas mayores, son 4 profetas mayores, junto a Jeremías, junto a Daniel y así. Pues bien, este es uno de los 4 profetas mayores, llamados mayores por la extensión del texto, el contenido. Isaías tiene unas profecías tan claras. Isaías, por ejemplo, profetiza que el Mesías nacerá de una virgen, y así se cumplió. Luego se mencionan otras profecías, que nacerá en Belén, etcétera, etcétera, que entrará en un burrito a Jerusalén, y así se cumple. Estamos hablando en qué tiempo de la historia. El libro de Isaías se escribió aproximadamente en el 750 al 680 antes de Cristo, 6-7 siglos antes de la venida de Cristo. El profeta Isaías tiene profecías tan claras y tan exactas, tanto así que los exegetas lo han llamado incluso como el quinto evangelista, porque sus profecías son tan exactas. Por ejemplo, respecto al Mesías. ¿A quién va dirigido el texto de Isaías? Va dirigido, lógicamente, al pueblo de Israel. Isaías predijo muchas cosas. Por ejemplo, predijo el exilio a Babilonia. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia, y también predijo el regreso del exilio. Es decir, que Isaías es uno de los profetas, en efecto, más importantes. Ese es el contexto del texto que vamos a analizar, Isaías 17 del 3 al 4. Hay que entender también la historia universal, no historia necesariamente bíblica, sino historia universal. Uno de los mayores imperios, y que estaba precisamente en el momento que Isaías escribió, era el imperio asirio. El imperio asirio viene, algunos dicen, desde el año 3000 a.C. Pero bien, lo que nos interesa acá es
el reino que estaba en ese momento era el imperio asirio. Este imperio terminó en el 609 antes de Cristo. Después del imperio asirio le sucedió el imperio babilónico, que va aproximadamente del 626 al 539 antes de Cristo. Después le sucede el imperio persa, del 559 al 530 antes de Cristo. Luego llega el imperio griego, después llega el imperio romano y así sucesivamente. Repito, imperio asirio, Babilonia, persa, griegos y romanos. Pues Isaías predijo el final del imperio asirio. Y ese es el texto en cuestión. Isaías está prediciendo que ese reino triunfante en ese momento va a ser destruido. Damasco, una de las principales ciudades, va a dejar de existir. Ese es el contexto de Isaías 17, 3, 4. Lo vuelvo a leer. Todo el reino de Siria dejará de existir, al igual que la ciudad de Damasco. Además, las ciudades del norte, que son el orgullo de Israel, se quedarán sin murallas. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que así será. En síntesis, esta profecía se cumplió, porque el imperio sirio dejó de existir. Y luego donde dice que todas las ciudades del norte serán destruidas, así fue, porque el pueblo de Israel fue destruido su templo, fue destruida su cultura, su historia, el pueblo de Israel es llevado a Babilonia. Es decir, que las palabras de Isaías se cumplieron. Es saludable también que leamos el texto de Daniel 2, 26 al 45, solo como un material extra, porque este profeta también tiene una profecía muy interesante. El rey Nabucodonosor tiene un sueño en donde ve que una estatua tiene cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y caderas de bronce, pero pies de hierro y arcilla. Este rey quiere saber qué significa esa estatua, no entendía, llama a los astrólogos, llama a los sabios y nadie le logra interpretar el sueño, hasta que Daniel, el profeta, se lo interpreta. Y le dice Daniel, en efecto, que esa estatua se refiere que habrán distintos reinos. Un reino poderoso, por eso el oro, otro reino que durará poco, el reino precisamente de bronce, luego llegará el reinado de hierro y finalmente llegará otro reinado que será frágil como la arcilla, pies de hierro y arcilla. Esto es solo como un texto para entender también otras profecías. Estos reinos o esta profecía de Daniel, de hecho, muchos la identifican con los imperios de Asiria, Babilonia, el imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Que así fue. El imperio asirio, la cabeza de oro de esta estatua, y luego los demás imperios que se fueron sucediendo. Cierro el paréntesis de esta otra profecía de Daniel. Es decir, en síntesis, que la profecía de Isaías, el texto en cuestión, 17, 3, 4, sí se cumplió, porque el imperio asirio dejó de existir. ¿Qué es entonces la actual Siria? En breve, en síntesis, quiero mencionar un poco la evolución de este pueblo. Ya hemos visto que entonces el imperio sirio fue ocupado por Babilonia, luego fue ocupado por Persia, luego fue ocupado por los griegos, luego fue ocupado por Roma. En la época del cristianismo, por ejemplo, este territorio es muy importante también. San Pablo, uno de los mayores evangelizadores, se convierte camino a Damasco. Estamos hablando de este antiguo territorio asirio. Luego, en el siglo VII aproximadamente, después de Cristo, lógicamente, este territorio antiguo de Siria fue conquistado por los árabes. Ahí entró a formar parte entonces del reino otomano. Y así hasta la Primera Guerra Mundial, 1914, ahí en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se disolvió. Y después de la Primera Guerra Mundial, en 1922,
la Liga de las Naciones repartió el dominio de la antigua Siria en dos países. El Reino Unido se quedó con Transjordania y Palestina, y Francia tomó los territorios de Siria y Líbano. Es decir, que el territorio actual viene a partir de la Primera Guerra Mundial, en esta distribución de los nuevos territorios. El imperio asirio no tiene nada que ver con la actual Siria. Si bien los territorios son los mismos, pero hemos visto cómo fue cambiando de dueño, cambiando de nombre. Imperio asirio no es el país Siria que ahora conocemos. El imperio asirio era un gran imperio en la antigüedad, como ya hemos visto. En síntesis, conclusión, la Biblia predijo los ataques de Donald Trump a Siria. Se refiere la profecía de Isaías 17, 3, 4, en donde dice que todo el reino de Siria dejará de existir a los actuales ataques, a la actual guerra. La respuesta es no. Es muy distinto el imperio asirio, que dejó de existir, como lo dice la profecía, al país de Siria. Es muy distinto. Hay que tener mucho cuidado con estas cadenas sensacionalistas que solo buscan atraer, que solo buscan llamar la atención. Hay que entender un texto en su contexto. Este texto, esta profecía es verdadera, es cierta, pero se refiere al imperio asirio, que en efecto dejó de existir. La profecía se cumplió. La actual Siria no se refiere al imperio sirio. Espero haya quedado bastante claro esta explicación. Les agradeceré sus comentarios y que compartan pues este video, porque ha causado mucha confusión esta cita bíblica en los últimos días. Soy el Padre Sam. Que el Señor le bendiga.